pues voy a ir presentando a los intervinientes. Falta Consuelo, que se va a incorporar en un segundo. Además, va a ser la que va a iniciar la siguiente mesa redonda. Y les presento en primer término a Roberto Gran Bioque. Roberto Gran Bioque es catedrático de Derecho Administrativo de nuestro departamento. Realmente la invitación a esta mesa redonda es que él está más que autojustificada como la de Consuelo, porque son los dos máximos especialistas en... Son los máximos especialistas en responsabilidad del Estado legislador. Roberto Galán Bioque es autor de una monografía que para mí es una... Roberto Galán Bioque es uno de los mejores investigadores, vamos, yo creo que sin discusión, que hay en el panorama ahora mismo en derecho público, ¿no? Y hizo la tesis, dirigida por Alfonso Pérez Moreno, precisamente sobre este tema, sobre responsabilidad. Luego ha reflexionado ulteriormente, es autor de múltiples publicaciones. Le recomiendo también las obras públicas de interés general, que yo creo que es otra de sus grandes obras, y ha escrito sobre todos los temas. Él además ha tenido una dedicación al sector de la administración dentro del derecho administrativo, ha estado de asesor del gobierno, ha estado en cargos múltiples en la vida universitaria, ahora mismo es vicesecretario en general de la Universidad de Sevilla, con una labor importantísima en la redacción de los estatutos, etc. O sea, es un jurista, lo van a ver ustedes, de primera línea. Yo además quiero decirles que Roberto es, aparte de un jurista excepcional, una persona excepcional. Y yo creo que estas cosas también hay que decirlas. Nosotros hemos tenido desencuentros en el pasado, pero yo me arrepiento profundamente, y lo digo públicamente, de haberlos tenido, porque sin duda Roberto es una grandísima persona. Bueno, les presento a continuación a Emilio Guichot. Emilio Guichot está aquí como especialista en la materia porque él hizo su tesis doctoral precisamente de lo que nos va a hablar. Además, yo creo que tiene el gran mérito que en este caso ha sido un verdadero adivino, porque él predijo que iba a ser declarada contraria al derecho europeo la regulación de la Ley 40/2015, y desde luego ha tenido más razón que un santo, y gracias a Dios el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha seguido las buenas aportaciones que él hizo en este sentido de crítica a una regulación un poco cicatera. No sé si ustedes saben que salió de la mano de dos abogados del Estado. Bueno, Emilio Guichot, aparte de esto, es un grandísimo especialista en responsabilidad. Ha escrito, ha escrito sobre todo sobre protección de datos, es uno de los grandes especialistas en España en esa materia, y es director del Instituto Claver, donde lleva haciendo una labor impresionante estos últimos años. Además de decir que cumple los requisitos para esta jornada, que es ser un grandísimo jurista y tener una gran relación de amistad, ¿eh? Así que cumple todos los requisitos. Bueno, pues no menos la siguiente interviniente, Consuelo Alonso, a la que agradezco muchísimo. La verdad que nos conocemos desde siempre. Yo no recuerdo, bueno, yo soy mucho mayor que ella, pero desde luego en mis tiernos recuerdos está siempre que yo conozco a Consuelo desde siempre. Ella es una jurista, lo van a ver, fina, de marquetería fina. Está aquí porque ella es una de las grandes especies. Ella tiene una obra amplísima, es una ambientalista reconocida y reputada, lleva en el Observatorio de Política Ambiental redactando el informe sobre la Comunidad de Madrid, que imagínense la importancia que tiene con toda la problemática que ha habido en Madrid de la zonificación por contaminación atmosférica, la zona de limitación de circulación, etc. Bueno, ella es una ambientalista donde hizo un trabajo espectacular en responsabilidad del Estado legislador, pero luego ha escrito prácticamente de todo, de todas las materias, ¿no? Y luego, esto se me olvidó decirlo, siento que no esté ahora Luis Martín Rebollo, ella es maestra de maestros ya, ¿eh? Como
como Luis Martín Rebollo. Luis Martín Rebollo es para mí una de las cosas más espectaculares que tiene es que es maestro de Marco Gómez Puente, de Ana Sánchez Lamela, de Roberto Bustillo, es decir, de maestros que ya han dirigido tesis. Entonces es una labor que tanto Roberto, por cierto, como Consuelo han dedicado muchísimo tiempo de dirección de tesis doctorales generando canteras, porque una de las grandes preocupaciones, yo no sé si ustedes han pensado esto, pero ahora se va a producir, no sé si lo saben, la gran transferencia de renta. Cuando muramos nosotros, la siguiente generación va a coger más pasta que en toda la historia. Claro, se ha acumulado mucho patrimonio, ahora yo, por ejemplo, yo tendré que repartir con mis 7 hermanos, pero ahora los siguientes reparten con 1 o con 2. Entonces se va a producir la gran transferencia de renta, pero también la gran jubilación. Y a mí esto me preocupa muchísimo y hago un llamamiento al público para la generación de vocaciones universitarias, porque es que realmente dentro de nada se va a jubilar todo lo que hay. Estamos hablando en 10, 15 años, pero va a pasar con los cirujanos, va a pasar. Entonces, la verdad es que da miedo el país que va a quedar. O sea, necesitamos vocaciones en estos puestos que son de servicio público. Bueno, perdonen que les haya expresado. Bueno, presentados todos, yo ya en este momento lo que voy a hacer es únicamente dar la palabra. Va a empezar nuestra amiga Consuelo, magnífica jurista, maestra y amiga. Muchísimas gracias por tus palabras. Siempre tan cariñosa, la verdad. Muchísimas gracias también por haberme invitado, bueno, junto con todos los que han organizado estas jornadas, a participar en la misma. Estoy encantada, por supuesto, de hacerlo y hacerlo además en esta mesa redonda en la que me uno a estos ilustres y queridísimos juristas. Y además estoy encantada porque esta es mi tierra. Yo siempre lo digo en estos foros, cuando estoy aquí me gusta decirlo, soy medio sevillana porque mi madre es de Utrera. Y lo digo con mucho orgullo, yo sé que todos lo sabéis, lo digo hasta la saciedad, pero bueno, pues es una satisfacción más, ¿no?, poder estar aquí en mi casa, ¿no?, o en mi medio casa. Bien, cuando nosotros hicimos el reparto interno de cómo, del tema, ¿no?, sobre todo el profesor Roberto Galán y yo, pues yo me pedí, digo, no, yo de la inconstitucionalidad, cuestión de la que me he arrepentido profundamente mientras estaba preparando esta ponencia, ¿no? ¿Y por qué me he arrepentido? Bueno, pues porque ha habido numerosísimos pronunciamientos muy recientes, los más antiguos son del año 2020, sobre la responsabilidad patrimonial que incumbe al legislador por declaración de leyes inconstitucionales significativamente en el tema de las plusvalías. Bien, y con una casuística además muy variada. Los nuevos argumentos que maneja el Tribunal Supremo y de los cuales voy a dar cuenta aquí, pues no son meras modulaciones como en estas primeras sentencias de septiembre del 2020, de acuerdo, que han aliviado, ¿no?, o atenuado de alguna manera, o atemperado o suavizado los requisitos, los rígidos requisitos que el artículo 32.4, ¿no?, fundamentalmente, de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público ha impuesto para reclamar estas indemnizaciones derivadas de leyes inconstitucionales. Sino que para ello, para lograrlo, bueno, pues el Tribunal Supremo ha tenido que hacer encaje de bolillos, ¿no?, y en algunos casos, y en esto es una crítica, pues ha innovado la legislación, ya veremos de qué manera, ha en otros modificado una doctrina o su doctrina precedente y ha hecho también en otros casos una reinterpretación que se sale, bueno, pues de lo que la dogmática consideraba cómo debía hacerse la exégesis del artículo 41 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Bien, yo mientras estaba estudiando este tema, al margen, pues estaba leyendo, ¿no?, un compendio de ensayos de Mario Vargas Llosa,
sobre Perú, que se llama El país de las mil caras, que es un libro, bueno, pues magnífico, ¿no? Que también, además de ensayos, hay artículos periodísticos que en muchos casos conocemos también. Y él se refiere en un momento dado, ¿no? Citando al Inca Garcilaso, que utilizó un término quechua, el término beetría, para referirse al periodo que padeció, ¿no?, el imperio inca, que parecía que los dioses se le eclipsaban. Yo creo que esto es lo que ha sucedido ahora. Bueno, el término lo recoge el diccionario de la Real Academia Española, beetría, y yo creo que ilustra muy bien esta situación que nos produce incertidumbre, ¿no? Incertidumbre a todos los operadores jurídicos, por supuesto a la doctrina, por supuesto a las víctimas o los perjudicados por las leyes inconstitucionales y a los abogados que las representan, aunque efectivamente los abogados se están haciendo de oro con esta cuestión. Y sobre todo nos hace dudar de la seguridad en el ordenamiento jurídico, de la estabilidad en el ordenamiento jurídico. Ya no sabemos cuáles son las reglas de aplicación porque están mutando constantemente. Bueno, para ilustrar este tema yo he sistematizado esta intervención siguiendo un poco las exigencias que para reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado del legislador hace fundamentalmente la Ley 40/2015. Y en primer lugar voy a tratar aquellas matizaciones o modulaciones o aquellas reinterpretaciones de los requisitos sustantivos y después la inflexión que hace el Tribunal Supremo sobre los aspectos procesales. Yo no sé si estaba aquí puesto... Ah, muy bien. Bueno, pues como veis aquí, ¿no? Como ven aquí, el artículo 32.4 establece como primera exigencia que debe cumplir el particular que quiere reclamar estos daños es obtener una sentencia firme desestimatoria de un recurso frente a la actuación administrativa que ocasionó el daño. Esto obviamente obliga al perjudicado a actuar hasta sus últimas consecuencias, tanto en vía administrativa como en vía jurisdiccional, para lograr esta sentencia firme. Y esta sentencia firme se tiene que producir antes de la sentencia del Tribunal Constitucional. Bueno, con esto el legislador, ¿qué ha pretendido? Pues solventar una crítica que la doctrina hacía, ¿no?, a la situación anterior, que es que el perjudicado que no ejercitó la tutela primaria de sus derechos, es decir, yendo contra el acto administrativo que deviene de una ley inconstitucional, es decir, aquel que se aquietó en su derecho, pueda obtener esta indemnización accionando la tutela secundaria. Cuestión a la que se ha referido ampliamente, entre otros, el profesor Rodríguez de Santiago, pues magníficamente, como todos sus trabajos. ¿Problemas que causa esto? Bueno, pues en primer lugar, la excesiva carga impugnatoria, reitero, no solo administrativo, sino también jurisdiccional, que pesa sobre el particular, que además ha de hacerlo frente a un acto administrativo que se presume válido y que es adoptado conforme a una ley que en principio, bueno, pues no está viciada de inconstitucionalidad, que es válida también. En tercer lugar, tiene que lograr que el juez que está conociendo el caso plantee la cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, lo cual no depende del perjudicado. Tiene también la incertidumbre sobre si el Tribunal Constitucional declarará la inconstitucionalidad de la norma de acuerdo con el motivo alegado por el mismo. No puede ser cualquiera, tiene que ser un motivo específico. Y luego tiene además que plantear otro recurso destinado a reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado en cuanto legislador, que depende a su vez del alcance que al fallo de inconstitucionalidad haya dado el Tribunal Constitucional. Por no añadir otros problemas no menores que afortunadamente ya la jurisprudencia está solventando, como las leyes autoaplicativas o las autoliquidaciones tributarias. Bien, frente a esta exigencia, esta primera exigencia, ¿qué dijo el Tribunal Supremo en sus sentencias, una larga serie de sentencias, entre otras, que se inician el 14 de septiembre del 2020?
Aquí el caso parte de un particular que se aquietó, no recurrió el acto administrativo y recurrió, una vez firme el mismo, ¿no? La revisión de oficio del acto administrativo. Bien, el Tribunal Supremo consideró que entre las formas de impugnación que permiten constatar que el particular lesionado, primero, se ha enfrentado a la actuación administrativa que le causó el daño y que ha efectuado un control jurisdiccional de validez de la ley que apoyaba a este acto administrativo, puede hacerlo activando la revisión de oficio del acto nulo. Siempre antes de la sentencia del Tribunal Constitucional y, obviamente, con carácter previo al segundo proceso de reclamación de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador. Bien, ¿cuál es la naturaleza de este alivio, ¿no? para el particular? Bueno, el Tribunal Supremo se plantea, de momento, estamos en el año 2020, que esta es solo una vía para entender cumplida la exigencia del artículo 32.4. ¿Y por qué? Que le habilite para después proceder a reclamar la responsabilidad patrimonial del legislador. Bien, ¿qué ventajas ofrece esto a la víctima o al perjudicado? En primer lugar, es evidente, y el Tribunal Supremo así lo expresa, se alivia la carga procesal que pesa sobre el mismo. En segundo lugar, y a mi modo de ver, se le permite acumular en un solo recurso, como así ha sido en el ámbito tributario, ¿no? Todos los actos que sean de aplicación de la misma disposición legal. En tercer lugar, el particular dispone de más tiempo para recurrir y analizar las razones por las cuales la ley que sirve de base a esos actos administrativos deviene, a su juicio, inconstitucional. Y luego también otra nada desdeñable ventaja, que es que el particular se puede pertrechar de argumentos doctrinales, porque ya la doctrina se habrá pronunciado sobre la cuestión, en defensa de su derecho. Reiteramos que el plazo para ejercitar esta revisión de oficio se tiene que realizar antes de la sentencia del Tribunal Constitucional y en ese periodo, bueno, pues hay que estar muy finos, los abogados del particular tendrán que estar muy finos para determinar efectivamente que el recurso de revisión y la sentencia posterior se plantee antes de la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero en una de las sentencias de las plusvalías, en la sentencia de 28 de febrero del 2024, el Tribunal Supremo ha introducido una importantísima modulación. Sobre esta cuestión, sobre la exigencia de sentencia firme desestimatoria. Quiero primero apreciar que la cuestión no se refiere en puridad a la responsabilidad patrimonial del Estado legislador, sino la consideración de la vía alternativa a la indemnización por responsabilidad patrimonial que se puede conseguir mediante la devolución de los ingresos indebidos o mediante la indemnización por acto nulo. Bien, aquí el Tribunal Supremo entiende que puede solicitar la revisión de los actos nulos de pleno derecho en cualquier momento conforme a los criterios establecidos o las exigencias establecidas en el artículo 217.1 de la Ley General Tributaria. Estamos en un caso, otra vez más, de plusvalía, o con carácter general con arreglo a los criterios del artículo 47 de la Ley 39/2015. Tengo que hacer una precisión previa, que es que el Tribunal Supremo lo hace esto haciéndolo depender de los efectos que la declaración que el Tribunal Constitucional haya realizado de su sentencia de inconstitucionalidad. Y en este tema de la plusvalía,
hay 3 sentencias del Tribunal Constitucional. Una primera del 2017, que es la que vamos a analizar, que no se pronunció sobre los efectos prospectivos de la misma, por lo cual permitía la revisión de los actos firmes. Pero luego hay una segunda, que también vamos a hablar, que es una segunda del 2019 y una tercera, la 182/2021, que esta sí limitó los efectos retroactivos del fallo de inconstitucionalidad en el fundamento jurídico sexto. Bueno, ¿cuál es la razón por la cual el Tribunal Supremo admite en estos supuestos la revisión de los actos nulos, ¿no? Pues precisamente esta consideración que acabo de hacer, que la sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017 pues silenció otorgar efectos retroactivos o prospectivos a su fallo. Con lo cual, pues parece que ante este silencio es voluntad del Tribunal Constitucional que se revisen los actos firmes dictados en aplicación de la ley que él mismo anule. Bien, ¿cuál es la crítica? Bueno, pues la podemos imaginar. Esta jurisprudencia pues amplía los supuestos de revisión de los actos nulos de pleno derecho. No hay una causa ni en el artículo 47 de la Ley 39 ni en el artículo 217 de la Ley General Tributaria que permita afirmar que los actos, que la declaración de inconstitucionalidad de la ley da lugar a un recurso o una revisión de los actos nulos dictados a su amparo. Esto, la introducción de un precepto o una causa de nulidad de estas características se intentó ya con la modificación de la Ley General Tributaria operada en el año 2015. Sin embargo, bueno, pues no prosperó, este precepto no prosperó. Y tampoco el Tribunal Supremo hasta ahora había considerado tal posibilidad. De hecho, hay muchísimas sentencias de mayo del 2020 donde establece que no es causa de nulidad ni de revisión. ¿Por qué? Porque el acto administrativo que deviene de una ley inconstitucional no es nulo de pleno derecho. En segundo lugar, se hace una interpretación del artículo 41 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que no es acorde con la posición doctrinal mayoritaria y tampoco con la jurisprudencia mantenida hasta ahora. Resucita la actionata de las sentencias de las máquinas recreativas, pero sobre todo y fundamentalmente desde el punto de vista de la justicia material, coloca en una peor posición al particular lesionado que combatió el acto administrativo que aquel que se aquietó. Ahora el que se aquietó y el que no ejercitó esa tutela primaria reaccionando frente al acto administrativo, pues no tiene que iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial, tiene todas las cartas, todas las ases encima de la mesa, porque ya tiene a su disposición la sentencia del Tribunal Constitucional y no tiene que hacer nada más que reclamar al Consejo de Ministros esta situación. Hay un problema aquí de prescripción, pero bueno, como vamos mal de tiempo, pues lo voy a dejar. Bien, en segundo lugar, la segunda exigencia que establece el artículo 32.4 para reclamar la responsabilidad del legislador es que en la sentencia firme desestimatoria el particular hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. Se ha debatido mucho aquí si era necesario que esta alegación de inconstitucionalidad fuera certera. Bien, aquí el Tribunal Supremo ha suavizado los rigores también de esta imposición, precisando, claro, como partimos de la base de que es un tema de plusvalía, que ha habido 3 sentencias del Tribunal Constitucional, pues que dice que no es precisa o que no es exigible una alegación precisa o específica de la inconstitucionalidad en que incurre la norma. Y bueno, pues esto fundamentalmente lo que dice es que la declaración de inconstitucionalidad supone una alteración sustancial del marco normativo de referencia que ha sido ya examinado en un debate procesal previo, marco normativo que sí fue invocado oportunamente para sostener las mismas pretensiones de anulación, aunque fuera con argumentos jurídicos no exactamente coincidentes
con los que sustentaron la declaración de inconstitucionalidad. Por lo tanto, bueno, pues ya se exime del requisito de la alegación certera. Evidentemente, el Tribunal Supremo pues, valora que se cumplan las demás exigencias requeridas con carácter general para apreciar la responsabilidad patrimonial, como es el daño antijurídico. Y en este caso de las plusvalías, también nos encontramos sentencias donde se establece que este daño no es antijurídico. ¿Por qué? Bueno, pues porque no ha habido una reducción, ¿no?, del valor de los terrenos. Al contrario, se ha incrementado ese valor de los terrenos, con lo cual el daño no es antijurídico. Bien, en segundo lugar, en cuanto a las modulaciones de las exigencias procesales, solo voy a entrar en dos de ellas, porque si no me como todo el tiempo. Y luego lo podemos discutir, ¿no? La primera es la del artículo 34.1, ¿no?, de párrafo segundo de esta Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que es que se limita la indemnización a los daños producidos en el plazo de los 5 años anteriores a la fecha de la sentencia del Tribunal Constitucional. Supuesto al que se ha referido ampliamente el profesor, con mucho acierto además, el profesor Galán Bioque, que dice, claro, que esto depende de una circunstancia aleatoria y que el perjudicado, que es la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional, y que el perjudicado se encontraría pleiteando, ¿no?, en ese tiempo, con lo cual todo el esfuerzo procesal que ha realizado para llegar a reclamar la responsabilidad pues devendría inútil. Aquí también estas mismas sentencias de septiembre del 2020 señala que el dies a quo es para entender producido este plazo, es el momento en que se consolidan los daños, es decir, cuando se agotan las vías utilizadas por el interesado para corregir o evitar la efectividad del perjuicio. Por lo tanto, el cómputo de los 5 años queda interrumpido por la impugnación del acto administrativo y se reanuda una vez se tenga resolución judicial firme. En segundo lugar, y tampoco me voy a abundar mucho en ello porque ya lo ha hecho el profesor Tomás Cano, pero sí que en este caso se modula en cierta manera, bueno, se modula no, en cierta manera no, se modula el plazo de 1 año para reclamar. ¿Cuándo? Cuando el particular ha instado la revisión de oficio del acto nulo por considerar la inconstitucionalidad de la norma. Aquí, en una sentencia de septiembre del 2024, bueno, se refiere a un caso particular porque efectivamente el particular había reclamado frente al acto administrativo, pero todavía no tenía una sentencia definitiva, una sentencia firme desestimatoria de su pretensión. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo pues no lo había, o el Tribunal de Instancia no había fallado todavía, pese que la sentencia del Supremo es del 2024, él interpuso la reclamación en el año 2019 y el Tribunal Supremo, haciendo extensible esta regla a todos los supuestos, pues comenta que el plazo falla que el plazo para ejercitar la acción indemnizatoria debe computarse desde la fecha de notificación de la sentencia firme de instancia. Bien, como conclusiones de todas estas variaciones y modulaciones, no son tantas como las variaciones Goldberg, que son 30, pero casi, ¿no? ¿Qué podemos decir? Bueno, yo si fuera abogado diría una cosa, pero como esto, o aconsejaría a mi cliente una cosa, es evidente lo que le aconsejaría, ¿no? Pero bueno, como no me pagan para ello, ni estoy en esa lid, ¿no? Pues, y estoy en un foro académico, pues la única conclusión que yo puedo deducir de todo esto es que urge al legislador a afrontar la definitiva regulación de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador que otorgue seguridad jurídica a todos los ciudadanos y a todos los operadores jurídicos.
Esta es ahora una institución de cuya existencia nadie duda, no como al principio, cuando el profesor Galambio, que pues hizo su tesis doctoral, pues fue revolucionario, ¿no? Ahora la doctrina, bueno, pues es consciente de que esta institución existe, el Tribunal Constitucional también, recordemos esta sentencia que se ha comentado de la jubilación anticipada de los funcionarios públicos, el Tribunal Supremo y el propio legislador la han consolidado. Una institución que es, por otro lado, tan necesaria en nuestro derecho, ¿no? En el cual, bueno, pues la ley ha perdido su carácter, ciertamente, en algunos casos, su carácter de norma general en la que es posible subsumir pues, un montón de supuestos, ¿no? La ley como la estudiábamos nosotros, ¿no? En filosofía del derecho, en primero, la ley de Cicerón, ¿no? La ley de Francisco de Vitoria, incluso más adelante, la ley de Kelsen, ¿no? Bien, segundo lugar, también que el gobierno legisla con toda normalidad por decretos leyes. En tercer lugar, cuando lo hace mediante ley, en muchos casos adolece de rigor de la técnica que la técnica legislativa requiere, ¿no? Y que también en muchos casos impone enormes sacrificios a los particulares mediante leyes inconstitucionales. Un ejemplo nada más. El Estado recaudó por el céntimo sanitario 13.000 millones y de los cuales solo ha devuelto 4.000 millones. Bien, y bueno, y que una institución además que tantos quebraderos de cabeza origina, ¿no? Tanto a la justicia como al régimen y el funcionamiento normal de la administración de justicia. Recordamos que este céntimo sanitario obligó al Tribunal Supremo a dedicar una sección específica a la Sala Tercera que se denomina del céntimo sanitario para atender estas reclamaciones. Bueno, y hay que hacer lo demás. Yo creo que el legislador está en una buena posición para afrontar esta modificación, ¿no? esta regulación cabal, ¿no? de la institución. ¿Por qué? Porque ya hay una sólida doctrina que muestra argumentos, tanto a favor como en contra, de uno y otro lado. Pues hay autores que se posicionan y que se posicionan con argumentos pues muy válidos, muy valiosos. La práctica forense es muy activa, como hemos visto, y luego hay un acervo también jurisdiccional pues muy notable, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿cuáles son los temas prioritarios que esta legislación habría de encarar? Pues, en primer lugar, aunque a esto se va a referir después el profesor Emilio Guichot, pues hay que ver, ¿no? el cumplimiento de los principios de equivalencia y efectividad, y tratar de establecer una regulación ciertamente uniforme para ambos supuestos que permita el cumplimiento de estas exigencias. En segundo lugar, valorar la conveniencia y la legitimidad desde el punto de vista del artículo 24 de la Constitución, que se someta al ciudadano, ¿no? a esta obligación de recurrir de manera preventiva y hasta el agotamiento judicial, el agotamiento económico y el agotamiento psicológico, pues todos los actos administrativos cuando presuponga que la legislación que les da cobertura es inconstitucional. Pues a lo mejor se podría plantear, bueno, que al margen de la sentencia firme, pues que baste con agotar la vía administrativa, ¿no? En tercer lugar, determinar el alcance general de los fallos de inconstitucionalidad, afrontar realmente una completa exégesis del artículo 41 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, o bien no abordarlo y decir sencillamente vamos a hacer como se está haciendo ahora, que el Tribunal Constitucional declare los efectos de sus prospectivos o no de sus fallos. Y luego también plantearse la posibilidad de ir contra los actos firmes, se puede establecer, pero también, claro, teniendo en cuenta en qué casos se podrían revisar estos actos firmes y sobre todo cuál es el plazo de prescripción. Porque ahora decimos, bueno, el plazo de prescripción permanece abierto, el plazo de prescripción, bueno, ahora el Tribunal Supremo dice, bueno, un plazo de 2 años es razonable. Bueno, ¿y en qué casos no sería razonable? ¿No? Tenemos abierta esa vía sine die. Entonces, bueno, pues plantear, ¿no? y tratar de dar un poco más de coherencia, ¿no? a este instituto que yo considero que es pues, muy importante. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Consuelo, y enhorabuena por la intervención. Tiene ahora la palabra Roberto Galambio. Muy bien, buenas tardes.
La verdad es que, sí, la verdad es que para mí es un grandísimo honor poder participar en estas jornadas y hacerlo sobre un tema pues que cuando uno hace una tesis doctoral pues es un tema que te persigue a lo largo de la vida, ¿no? Yo quiero, por supuesto, empezar agradeciendo pues, al Instituto Andaluz de Administración Pública que haya organizado esta jornada, a su director, al director del Instituto Claver Arévalo, que es mi compañero, el profesor Emilio Bicho, que está aquí a mi lado, y por supuesto al director de la Revista Andaluza de Administración Pública, ¿no? Que es un poco el factor totus de esta jornada. Aquí se ha dicho por parte de algunos compañeros que vienen de fuera de la Universidad de Sevilla que se sienten en la Universidad de Sevilla como si estuviesen en su casa, ¿no? En este caso es que es mi casa, ¿no? Yo estoy especialmente orgulloso de pertenecer al Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, que creo que es un departamento, pues tiene, quitándome a mí, tiene reputados especialistas y sobre todo me precio de ser de la amistad que tengo con el profesor Jesús Jordano, que la verdad es de las cosas que más valoro en esta vida universitaria. Voy a empezar hablando, siguiendo un poco la misma metodología que ha hecho la profesora Concepción Alonso. Nosotros estuvimos haciendo la investigación sobre la responsabilidad del organizador prácticamente de forma paralela y llegamos a unas conclusiones bastante parecidas, ¿no? Hoy, en el año 2025, la responsabilidad del Estado legislador no es una cuestión que sea pintoresca, que sea, digamos, discutible, y para que ustedes me vean como Santo Tomás, simplemente tienen que leer la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que dice la responsabilidad del Estado legislador. No es que se haya consolidado jurisprudencial y doctrinalmente, es que está positivado en una de las leyes centrales del derecho administrativo. Otra cosa, que no voy a poder entrar mucho, es como lo positivado, ¿no? Pero la responsabilidad del Estado legislador parece que existe, ¿no? Yo voy a contar una anécdota sobre mi tesis doctoral que yo creo que puede servir para un poco poner marco a mi intervención, ¿no? Cuando terminé la tesis, después de unos agotadores años de investigación, me reunió nuestro común maestro, el profesor Alfonso Pérez Moreno, y nos dijo, bueno, vamos a hacer el tribunal. Y entonces me propuso meter en el tribunal al profesor Alejandro Nieto, que es, para mi gusto, pues, de los mejores administrativistas que hay en España, salvando aquí también la presencia de grandes maestros, el profesor Rebollo, el profesor Martín Rebollo. Y bueno, llamamos al profesor Nieto, delante mía, y dice, mira, que tengo un doctorando que ha hecho una tesis sobre Estado legislador, y literalmente dijo, no me apetece la tesis porque es una americanada. Eso es lo que dijo el profesor Nieto. Entonces, con sentido común, el profesor Alfonso Pérez Moreno me dijo, bueno, si tiene esta opinión sobre el tema, mejor no insistir mucho en que forme parte del tesis, sabiendo que el profesor Alejandro Nieto pues, era especialmente quisquilloso, especialmente estricto, ¿no? En juzgar las tesis doctorales. Bueno, pues la tesis, o sea, la responsabilidad del Estado legislador, yo voy a hablar solamente de la vertiente de las leyes válidas. Ya Consuelo lo ha hecho magistralmente de las leyes inconstitucionales y mi compañero, el profesor Emilio Bicho, lo hará de las leyes contrarias al derecho de la Unión Europea o la responsabilidad también de la propia Unión Europea por sus actos normativos. Como tengo solamente 17 minutos, voy a saltar un preámbulo que tenía preparado que creo que me servía para poco exponerlo, porque voy a centrarme después de unas pinceladas. Ah, pues entonces perfecto. Después de unas pinceladas, entonces voy a meter un poquito de las pinceladas. Porque quiero centrarme en el tema del recorte de las energías renovables. En España, en 2007, se aprobó un Real Decreto, que yo siempre digo que fue nefasto, del año, se llama 661-2007, le falta un 6 para ser el número de la bestia, ¿no? Que fue un decreto que lo que hizo fue básicamente sobreprimar determinado tipo de instalaciones de energía renovable, especialmente la fotovoltaica, ¿no? Y hizo que vinieran a España fondos de inversión de todo el mundo, porque se prometían, con la garantía del Boletín Oficial del Estado, pues unos rendimientos superiores al 10 y al 13%, cuando no había productos financieros en el mercado a nivel internacional, con el apoyo del Estado, que los tuviera, ¿no? Pero antes de eso, quiero un poco hacer un poquito de recuerdo, de historia, de lo que es la evolución de la responsabilidad del Estado en España. Todo esto empieza, bueno, era una figura muy discutida. El propio maestro García de Enterría a mí me recriminó que fuera un defensor de la responsabilidad del Estado legislador. Él pensaba que si el Parlamento ha hecho una ley y es soberana y la ley es constitucional, no era posible plantearse ningún tipo de responsabilidad. Ahí no entraba esta figura, ¿no? Yo siempre replicaba que hay un artículo de la Constitución Española que es una norma jurídica, la norma suprema del ordenamiento jurídico, que es el artículo 9.3, que dice que se garantiza la responsabilidad de los poderes públicos.
Y la propia Constitución española regula en el 106.2 la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas y en el 121 la responsabilidad del Poder Judicial. Entonces, ¿a qué mete? Pues mete al legislador, mete quizás, ¿no?, a la jefatura del Estado y, como después voy a decir en un momento, también a otros órganos constitucionales, como por ejemplo el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo, que en España ya han sido condenados por responsabilidad patrimonial. Es decir, los poderes públicos en España tienen que responder. ¿Cuál fue el problema originario que yo creo que motivó esa opinión del profesor García Enterría? La primera vez que se plantea ya en la democracia la responsabilidad del legislador fue un caso que lo ha apuntado antes la profesora Concepción Alonso, es que había un par de leyes, una de ellas sigue vigente, que yo creo que además necesita muchos retoques, que es la ley 5384 de incompatibilidades, pero también estaba la ley 3084, que era una ley que en el contexto del programa político del partido político que la impulsó, que era el Partido Socialista, que quería crear 800.000 puestos de trabajo, se lo he dicho en su campaña electoral, pues decidió adelantar la edad de jubilación de los funcionarios públicos desde los 70 años que estaba hasta los 65. Y endureció el régimen de incompatibilidades, haciendo que muchas personas, tenía por ejemplo mi padre, que tenía 3 puestos en la función pública, tuviese que quedarse con un solo puesto en la función pública, ¿no? Y eso suponía pues una merma de ingresos para las personas afectadas, que se estimaba entre unos 400.000 empleados públicos, a los que se les iba a bajar sus retribuciones. Esto llegó a los tribunales. En una primera, digamos, tanda de sentencias, el Tribunal Supremo dictó una sentencia que dijo, animaba, ¿no?, decía que podía haber responsabilidad. Bueno, antes no lo he contado, lo ha dicho, lo ha apuntado la profesora Alonso García. Hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que dijo que eran constitucionales esas medidas, pero puso un parrafito que era un poco para, no sé, para futurólogo. Dijo, no es una expropiación legislativa, pero puede haber unos daños que puedan merecer algún género de compensación, ¿verdad? Me lo he grabado ya como si fuera el Padre Nuestro, ¿no? ¿A qué se refiere con que pueda merecer algún género de compensación? Pues ahí están los juristas, ¿no? Pues a lo mejor es que está hablando de que se le puede pedir responsabilidad al legislador por los daños que ha causado, ¿no? Bueno, pues esa sentencia primera lo que dijo fue algo que es lo único que ha mantenido esa jurisprudencia. ¿A quién se le pide la responsabilidad? Si la aprobada la ley, se le pide al Parlamento. Entonces el Tribunal Supremo, justificándolo de una forma material, dice, no, hay que pedírselo al gobierno, que es el que encarna. Eso no está en ninguna norma de nuestro ordenamiento jurídico. No hay ninguna norma que diga que la responsabilidad del Estado legislador se pide al Consejo de Ministros o a los consejos de gobierno autonómicos. En el Ministerio de Hacienda actualmente existe, igual que existía una sala para el céntimo sanitario, hay una unidad que se dedica a desestimar, no resolver, sino desestimar reclamaciones de responsabilidad. Si se meten en la agenda del Consejo de Ministros, todos los consejos de ministros, si no todos, casi todos, tienen una tanda de reclamaciones de responsabilidad que van desestimando. Cada vez que hay una ley que causa algún tipo de responsabilidad, lo van haciendo, ¿no? La sentencia dijo eso. Yo, a lo mejor soy mal pensado, pero creo que no me equivoco, ¿no? Lo que buscaba el Tribunal Supremo es ser el que tenía el monopolio del control de la responsabilidad del Estado legislador. Si lo dejaba en manos de otros tribunales, pues habría que después unificar la jurisprudencia. Y hoy en día, pues la responsabilidad por leyes del Estado, o normas con rango de ley del Estado, va al Tribunal Supremo directamente, porque todos los recursos que ha hablado mi compañera son recursos contenciosos administrativos, no son recursos de casación. Y lo mismo ocurre con las leyes autonómicas, que van primero a los Tribunales Superiores de Justicia, porque van al Consejo de Gobierno a reclamación, y después van al Tribunal Supremo en casación en los casos en que eso es posible, ¿no? Bueno, todo el mundo estaba esperando a la sentencia esta del año que resolviera el caso, de si tienen o no derecho a indemnización. La sentencia es de 30 de noviembre de 1992. Yo estaba justo empezando a hacer mi tesis doctoral, pues da un poco idea de la edad que ya tengo, ¿no? Y entonces el Tribunal Supremo dijo, yo creo que es, en mi gusto, las peores sentencias que he leído en mi vida. Yo la llamaba, está escrito, la anti-Lafleuret, porque Lafleuret fue el asunto famoso que se indemnizó a una empresa láctea, bueno, que no era láctea, sino que hacía productos sucedáneos que se prohibieron, y entonces el Consejo de Estado francés dijo que había que indemnizarlo porque no tenían que soportar la carga general que suponía. Bueno, pues el Tribunal Supremo dijo, y se quedó muy a gusto, que como no había una regulación legal de la responsabilidad del Estado legislador, por mucho que el 9.3 garantizase la responsabilidad de los poderes públicos, era razón suficiente para desestimar el recurso. Y se quedó tan pancho. El 30 de noviembre es 3 días después de la aprobación de la ley 3092, que es de 27 de noviembre. Bueno, en verdad, la fecha de las leyes es el día que lo firma el jefe del Estado, pero vamos, ya es una peculiaridad, una anécdota, ¿no? El 27 de noviembre, y se publicó justo el día de la sentencia. Y no es casualidad, porque en esa sentencia se recoge la regulación. La tiene aquí delante,
que es yo creo que un ejemplo, un ejemplo de, yo creo que antes lo comentaba el profesor Martín Rebollo, de hipocresía jurídica. Las administraciones públicas tendrán derecho, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de aplicación de actos legislativos de naturaleza expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico soportar. Hasta aquí es la proclamación amplia, ¿no?, de la responsabilidad. Lo que pasa es que la letra pequeña es cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen. Esta es un acto de ingeniería jurídica de la Abogacía del Estado, que tenía esa inmensa cantidad de reclamaciones, y lo mismo que hizo después en el 3 y en el 4 con la responsabilidad por leyes inconstitucionales. Yo me acuerdo que estábamos en el IAP, en el INAP, comentando estas leyes, y me pidió el profesor Rebollo que interviniese y dijo, esto es lo mismo. O sea, tienen muchas reclamaciones por temas de leyes que son contrarias a la Constitución o leyes contrarias de la Unión Europea, y están poniendo una regulación que lo que hace es exactamente impedir la responsabilidad del Estado legislador. Bueno, pues este era un poco el preámbulo que yo quería hacerles, y ahora me voy a meter en el tema. Bueno, después de esa sentencia, muy poco después, en marzo de 1993, se dictó una primera sentencia que condena a España, al Estado español, a indemnizar, y esto fue una larga serie de sentencias, porque hubo un Real Decreto de ayudas al sector pesquero, que le decía a Pescanova, a Findus, si tú compras una empresa en Iberoamérica, todo el pescado que vayas a comprar no tiene que pagar aranceles en España. Estupendo. Se pusieron a comprar empresas, y el problema es que se estaba negociando el Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea, que decía que en 3 años se quitaban todas las ayudas. Entonces, una avalancha, en este caso fueron 15 o 20 sentencias, todas condenando al Estado español por quiebra de la confianza legítima. Ese ha sido un supuesto. O sea, en España tenemos un Lafreret, que es la sentencia del caso Pescanova, caso Findus. Ha habido 2 supuestos más en los que se ha indemnizado en España por leyes válidas. Uno, si conocen Mallorca, la playa de Estrenc, una maravilla, parque natural en el sur de Mallorca, justo enfrente de Cabrera. Bueno, pues había un proyecto de urbanización, y entonces el legislador balear aprobó una ley que paralizaba todas las obras. Plan parcial aprobado, obras de urbanización en marcha. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares condenó al gobierno de Baleares, y el Tribunal Supremo ratificó la sentencia, aunque hizo una importante reducción en cuanto a la indemnización, porque aplicó lo que ha dicho antes el profesor Martín Rebollo, la responsabilidad en el ámbito del urbanismo, y solamente los gastos que había hecho en la urbanización, con lo cual pasó de 100 y pico millones de pesetas de aquella época a 20 y pico millones de... Y el otro caso fue, también yo creo, de pura justicia material, una ley canaria que establece un impuesto de hidrocarburos, pues tiene una regulación especial, y lo aplican, se aprueba en junio y lo aplican desde enero. Entonces, esos impuestos se aplicaban directamente a las empresas que suministraban hidrocarburos sin poder ponerle el precio del hidrocarburo. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y lo ratificó el Tribunal Supremo, se lo dio. Pero la cantidad de supuestos en los que no se ha indemnizado es interminable. Le pongo unos ejemplos. Liberalización de los servicios funerarios. Año 1996, decreto del primer gobierno de Aznar. Antes era un monopolio, había empresas que habían hecho unas grandes inversiones que ahora resulta que tienen competencia. Se fueron a pedir responsabilidad, el Tribunal Supremo, por supuesto, les dijo que no. Segunda actividad de la Policía Nacional. Un momento que se acabó, era una situación muy privilegiada, y algunos se quejaron que era en contra de una situación que le causaba unos perjuicios, tampoco. Responsabilidad por cambio en el régimen de los auditores de cuentas, que antes podían hacer más actividades y ahora podían hacer menos, también responsabilidad. El impuesto de actividades económicas que se reduce para una determinada empresa, los ayuntamientos también pidieron responsabilidad al gobierno, y el Tribunal Supremo tampoco dijo nada. Y ahora ya, en 10 minutitos de verdad, me pongo con el fomento de la energía renovable. Año 2007 se aprueba un Real Decreto que intenta paliar los efectos de ya, digamos, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Desde el 98 hasta el 2007, lo que está pasando ahora, ¿no? Había un boom inmobiliario. Cuando ya empieza el mercado inmobiliario a fallar, entonces el gobierno de aquella época, Zapatero, yo estaba en aquella época cerca de ese gobierno, se le ocurre aprobar un Real Decreto para cambiar el modelo, y vamos ahora a apostar por las energías renovables. Estupendo. Bueno, lo hizo también que en un año se cumplieron todas las expectativas de las energías renovables fotovoltaicas previstas para 10 años. O sea, es un ejemplo claro de una mala planificación económica, de una sobreprima. Como si tú te dicen que invirtiendo 100 millones vas a conseguir 113 millones, pues, y no hay ningún producto financiero alternativo. Pues esto, termino. Me han dado más tiempo, ¿eh? No es que me diga que me calle. Gracias. La cuestión es que esa norma, bueno,
el Gobierno tuvo muy mala suerte. Estamos hablando de mayo de 2007 y la subprime estalla en julio del 2007. Y se va, no el mercado español, el mercado financiero mundial, con Lehman Brothers también delante, se va todo no voy a decir una expresión chabacana, ¿no? Pero vamos, que se produce una crisis mundial de efectos en todo el mundo, ¿no? Que por supuesto al sector inmobiliario y al sistema financiero español pues dejó temblando, ¿no? ¿Qué se hizo en España? Bueno, pues esa norma, que es una norma nefasta, obligaba a que todos los años se incorporasen 1.000 millones de euros en el sistema eléctrico español que teníamos que pagar todos los españoles con el recibo de la luz. Cada año 1.000 millones. Entonces era algo que era insostenible y ya el Gobierno socialista aprobó varias normas de recortes, limitando las horas donde se podía pagar las primas. Cuando llegó el siguiente Gobierno, aprobó también otra serie de recortes, la indexación, que se bajaba en lo que se podía actualizar, hizo una moratoria, ya no se podían pedir más instalaciones, hasta que llegó lo que yo he llamado la solución final. La solución final es, como se puede imaginar, un decreto ley, el Real Decreto Ley 9/2013, que es un Real Decreto Ley que lo que hace es que dice el sistema de ayudas que estaba en el Real Decreto 61/2007 ya no existe, dejó de estar en vigor, de la noche a la mañana. O sea, un cambio de modelo que se basaba en que tú producías electricidad y te pagaban tantas primas, ¿no? Y ahora se cambia por un nuevo sistema, que es un sistema que lo que paga es, digamos, haber hecho una eficiente gestión de las energías renovables. Claro, era un sistema nuevo que no existía en el mundo. Nosotros somos tan originales. ¿Qué pasó? Que ese Real Decreto Ley, que era urgente y necesario, se emitió un reglamento que tardó casi un año en aprobarse. O sea, desde que se aprobó el Real Decreto Ley hasta que se aprobó el Real Decreto 413/2014, casi un año. Y al día siguiente se publicó una orden, yo lo llamo el mamotreto, una orden de parámetros de 1.000 páginas. 60.000 instalaciones fotoeléctricas y Feroy, ¿qué tal? Cada uno, cómo se tiene que gestionar eficientemente, que se supone que se garantizaba una rentabilidad razonable. La verdad es que yo siempre he dicho, es para quitarse el sombrero de la abogacía del Estado. Hizo un régimen, en vez de decir como nos hicieron a los funcionarios de quitarnos un 5% para salir airoso de tal, no, cada uno va a tener un sistema diferente. ¿Cuál? No, el ingeniero que ha hecho la orden te diga que tienes que tener. Hubo instalaciones que ganaron dinero, pero la inmensa mayoría perdieron dinero. Eso es lo que se llama, si alguno lo ha escuchado, el hachazo a la renovable, que supone 1.700 millones de euros que se ahorró el sistema eléctrico español en diferido, porque no fue inmediatamente, porque durante el tiempo que no estuvo el Real Decreto se aplicó el sistema anterior, pero cuando se aplicó, empezó a aplicarse ese nuevo régimen de ayudas, ¿no? Bueno, pues en esas circunstancias, ¿qué se puede hacer? Yo les he puesto un ejemplo real. Unas personas, en el caso de las energías renovables, eran 60.000 familias. Muchas de ellas eran fondos de pensiones, grandes empresas, por ejemplo. Eso afectó muy de lleno a una empresa muy importante en esta ciudad como fue Abengoa. Uno de los problemas que tuvo Abengoa es la falta de liquidez cuando se puso en marcha este sistema. Ganaba tanto dinero en primas y dejó de ganar dinero. Y en una situación económica como de aquella época tan complicada, pues perder liquidez de la noche a la mañana pues supuso un varapalo y, de luego, no fue lo que determinó la situación de esa empresa, pero fue, desde luego, una de las gotas, ¿no?, del granito de arena que sirvió para que se hundiera. ¿Cómo se puede reaccionar? Y esto es algo que les planteo a cualquier norma que se pueda hacer en cualquier administración pública. ¿Cómo se puede razonar desde el punto de vista de los posibles perjudicados, ¿no? Hay tres vías, que fueron las tres frentes que se abrieron en nuestro país. Primera vía, que es la que ha comentado la profesora Alonso García. Hay que tumbar la norma. Claro, el problema es que los reales decretos leyes no se eligen por casualidad, se eligen porque son inatacables judicialmente. Entonces, si no recurre o el presidente del Gobierno, 50 diputados, consejos autonómicos o tal, no hay nadie hasta que no llegue a una cuestión de inconstitucionalidad. En este caso, este Real Decreto Ley lo recurrió el Partido Socialista, que estaba en aquella época en la oposición, y además era el causante del problema, pero bueno, todo se ha dicho, y también 6 comunidades autónomas, porque eso tenía después una traslación territorial, que las plantas estaban en las comunidades autónomas. Entre ellas, esto yo creo que se debe decir también un poco como algo que les precia, incluidas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. No solamente fue una cuestión ideológica, sino que comunidades autónomas que veían que no estaban de acuerdo, que se podía haber hecho de otra forma.
Los recursos de inconstitucionalidad se resolvieron en el año 2016, ya el Tribunal Constitucional se había hecho la reforma del 2010, ya se ponían un poquito las pilas, que como se puede imaginar fue desestimatorio y dijo que no había quiebra de la seguridad jurídica, aunque había un voto particular que decía todo lo contrario, de que hay una cuestión de mayoría, ¿no? Como pasa con muchas leyes, ¿no? Ese era un primer frente. Había otra cuestión que yo quiero también que vean aquí, que se planteó en muchas ocasiones. Es que no solamente está el derecho español, la Constitución española, el artículo 9.3, sino que está el derecho de la Unión Europea. En el 2009 se aprobó una directiva, la segunda directiva de energías renovables, que establecía una obligación de que todos los países, entre ellos España, el 2020 tenía que tener el 20% de producción de energía eléctrica, y esta medida pues ponía en entredicho ese sistema, ¿no? En todos los recursos que se plantearon, en todos se le pidió que se planteara una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la entonces Comunidad Económica Europea. El Tribunal Supremo, que ahora parece que sí está más dado a plantear cuestiones prejudiciales, a veces, en mi opinión, discutibles, se negó en rotundo en plantear una cuestión prejudicial. Sin embargo, como esto era algo que pasaba en todas las familias, en Italia, el Consejo de Estado italiano, que es el equivalente a nuestra sala tercera, no tuvo ningún problema, planteó 3 cuestiones prejudiciales. Les ahorro las 2 primeras, que son de 2019 la sentencia y 2021, porque son unas sentencias que abordaban cambios parciales en el régimen de las ayudas, todas fotovoltaicas, porque a todo el mundo se le fue un poquito de la mano el régimen de las primas, ¿no? Pero esta sentencia es muy interesante, es reciente, de 27 de junio de 2024, porque este es el mismo caso que en España. Era un sistema de certificados de energías renovables y se cambia por otro sistema distinto que exige un convenio. Y aquí el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo digo para los nostálgicos, aquellos que se plantean, bueno, ¿y qué hubiese pasado si hubiese habido una cuestión perjudicial? Pues si tienen esta sentencia, si hubiese seguido la misma técnica, se hubiese quedado exactamente igual. O sea, no parece que eso hubiese sido algo que hubiese determinado el cambio. Entonces, primera opción, y ya me quedan casi 5 minutos y termino. Primera opción, combatir el Real Decreto Ley, que salvó el primer escollo del Tribunal Constitucional y no tuvo ni siquiera que esforzarse en salvar el del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Claro, los propietarios de las instalaciones, los fondos de inversión, tenían que esperar a que se materializara algún tipo de norma que fuera recurrible. Y eso fue el Real Decreto 413/2014. Si ustedes ponen en Aranzadi de 413, le saldrán 1000 sentencias. ¿Cuál fue la estrategia? Pues lo mismo, intentar que se anulara el Real Decreto. Casualmente, y yo digo con ironía, la primera sentencia contra este Real Decreto es de enero de 2016 y la primera sentencia que declara que es perfectamente constitucional es de diciembre de 2015. No sé si las casualidades existen o no, y por supuesto el Tribunal Supremo da buena cuenta, ¿no?, de que la ley es constitucional, el Real Decreto Ley, y por lo tanto pues su desarrollo reglamentario también. O sea, la vía de las leyes inconstitucionales cerrada. Quedaba 2 vías. Una, que es la que yo tenía que contarles, que es la vía de la responsabilidad patrimonial por actos legislativos válidos. Les he puesto esta sentencia, se las pasaré a mi amigo Jesús para que os la mande. Es una sentencia, pero como esta hay también millones, porque la estrategia que seguían las empresas, yo participé en algún caso, era recurrir el Real Decreto y la orden, el mamotreto, la orden de parámetros, o pedir responsabilidad, y se hacía de forma paralela. Una, el futuro era más que incierto, no iba a tocar la campana, y la otra pues dependería un poco de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ¿no? Esa es una segunda vía, y la tercera vía era una vía completamente inesperada. Esto es como la novela, ¿no?, que al final pues guardan una sorpresa, ¿no? Y es que resulta que en el año 94 la Comisión Europea impulsó un tratado que se llama el Tratado de la Energía para garantizar, fijaros la inocencia, ¿no?, las inversiones que los países europeos hicieran en los antiguos países del este. Kazajistán, Tayikistán, o sea, se hacía un tratado de energía para que si las empresas europeas iban para allá, lo firmaron todos los países de la Unión Europea, incluido el Reino Unido, que ya no está, y también la Comisión Europea. Son parte de esa comisión porque la impulsó la Comisión Europea. Entonces, a algunos eminentes juristas, que además son amigos nuestros, ¿no?, dijeron, la vía del Supremo es imposible, eso, ¿vale?, no vamos a ningún lado, es una vía muerta. Vamos a irnos a la vía de los arbitrajes internacionales de inversiones. Problema, que solamente lo pueden plantear las empresas que no sean nacionales españolas. Todos los que sean españoles tienen cerrada esa vía y lo único que pueden hacer es acogerse a la vía ordinaria, ¿no?, del contencioso.
Bueno, voy a tocar esta sentencia y después en los 3 últimos minutos os cuento un poquito cómo va lo de los arbitrajes, ¿no? Porque España es hoy, junto con Venezuela y Rusia, uno de los países con más demandas de arbitraje de inversión. Después de Rusia y de Venezuela, somos el tercer país. O sea, hemos pasado a convertirnos en un país, pues desde el punto de vista de la seguridad jurídica, pues bastante discutible. La sentencia esta, como esta ya hay muchas, por supuesto, como se puede imaginar, desestima las reclamaciones. Ya la había desestimado antes el Consejo de Ministros, ¿no? Y lo que dice es que la confianza legítima no se ha quebrado, porque viene a decir un poquito que hay que ser iluso para hacer una inversión en el mercado energético, que es un mercado tan voluble, que va cambiando, ¿no? Que nos lo digan, ¿no? Después de la guerra de Ucrania y con todo lo que está pasando, y que en ese contexto pensar que la regulación no se va a modificar, eso no es un inversor prudente y diligente, que es lo que utiliza para que no haya quiebra de la confianza legítima. Y es un tema jurídico interesante, porque la confianza legítima se puede invocar contra la legalidad, la validez de la ley, o como, digamos, justificación de la responsabilidad patrimonial. Puede servir para los dos supuestos. Después sigue añadiendo que, bueno, es que esto es un daño general. Es que hay 60.000 afectados, ¿no? Que no es una cosa singular, no es la Ferrer, que era una empresa que pedía la responsabilidad. Y después, el tercer tema que toca, que es un tema que es el último que voy a abordar, es el tema de los arbitrajes. En 2017, el 13 de junio, ya se había dictado el primer arbitraje que condenaba al Estado español, que era, creo que es de 5 de mayo de 2017, el caso Acer. Los dos primeros habían sido desestimatorios, España se las prometía muy felices, porque parecía que no nos van a tocar. Son 52 arbitrajes, de los cuales ya se ha resuelto cerca de 40, y de los cuales la inmensa mayoría han sido condenatorios contra el Estado español. ¿Por qué nos han condenado en un arbitraje internacional, en unos órganos arbitrales internacionales? Bueno, pues por la quiebra de un artículo, que es el artículo 10, que está en todos los tratados de inversión del mundo, sean bilaterales o sean multilaterales como este, que dice que los Estados tienen que dar un trato equitativo y justo. Y la inmensa mayoría de los tribunales arbitrales han dicho que España no le ha dado a los inversores extranjeros, y esto es muy curioso, porque hay empresas españolas que tienen empresas en el extranjero, en Europa, en Luxemburgo en concreto, muchas, supongo que no pagan impuestos, que han podido ir a los arbitrajes, porque la empresa que ponía la reclamación, que era la que había hecho la inversión, era una empresa no nacional. Sin embargo, empresas españolas o particulares nunca han podido recurrir a este sistema, ¿no? El balance de estos arbitrajes internacionales, pues España tiene el dudoso honor de estar en el ranking de los que más demandados en arbitrajes de inversiones en España, y además tiene el dudoso honor de ser el campeón en el incumplimiento de la ejecución de laudos arbitrales. De esos 40 que nos han condenado, hasta ahora solamente ha pagado uno el Estado español. Y lo ha pagado porque si no nos quedamos sin el buque Juan Sebastián Elcano. Y no lo digo de broma, O sea, todas las empresas que están buscando bienes del Estado español, ahora mismo hay un juez británico, que no está en la Unión Europea, que está a punto de embargar el Instituto Cervantes de Londres, porque son bienes que pertenecen al Estado español, que son bienes de dominio público. ¿Sí? En el Reino Unido son bienes que se van a... Ahora mismo tenemos un problema patrimonial de dimensiones. Las condenas llegan en torno a los 4.000 millones de euros que tendría que abonar el Estado español. Desde luego nos ha salido barato. Como decía antes Consuelo, si hemos quitado 1.700 millones de euros del sistema eléctrico, y un dato, en el año 2007 el déficit de tarifa en España era del 2% del Producto Interior Bruto. Ahora que está de moda eso de los 2% del Producto Interior Bruto, 29.000 millones de euros. Hoy está en 5.700 millones. O sea que la solución funcionó. España ha ido rebajando el déficit de tarifa y ahora mismo tenemos un déficit de tarifa que yo creo que no asusta, pero un 2% del Producto Interior Bruto sí que asustaba, ¿no? Bueno, y ya de verdad que termino, ¿no? Ha habido otra, como las novelas de suspense, otra circunstancia sobrevenida que tiene que ver con el derecho de la Unión Europea. El régimen de ayudas dentro de la Unión Europea está sujeto a un sistema de autorización por parte de la Comisión Europea. El Real Decreto 661/2007 no se sometió a autorización, se entendía que estaban en de minimis y no tenían que ser sujetos a autorización, ¿no? Bueno, pues casualmente, en el año 2011, el Tribunal de Justicia dicta una sentencia que no tiene nada que ver con esto, que es de una compañía aseguradora que compró una compañía en la República Checoslovaca, que se separó, y entonces cuando llegó a ser Chequia, entonces le expropiaron y entonces demandó por vía arbitral.
Y llegó el Tribunal de Justicia y dijo, no, si se le va a pagar como cheque ya es de la Unión Europea, eso es una ayuda de Estado y lo tiene que autorizar la Comisión. Entonces el gobierno español, que por supuesto los abogados de Estado están en la primera línea de la actuación jurídica, se les encendió la bombilla y dice, pues si nosotros tenemos que pagar los arbitrajes, son ayudas de Estado. Y hizo algo que a mí me parece muy curioso, ¿no? Hizo una autodenuncia. Se autodenunció a la Comisión Europea por una ayuda ilegal, que era el 661/2007, ¿no? Y entonces la siguiente derivada es que el Tribunal de Justicia ya en una serie de sentencias ha dicho que efectivamente son ayudas de Estado y que antes de pagar un laudo arbitral tienen que pedirle autorización a la Comisión Europea. Con lo cual, claro, eso tiene una efectividad muy limitada. Está limitada solamente al ámbito de la Unión Europea. Uno de los tribunales arbitrales a los que acudieron muchos de los ingenuamente, porque se equivocaron, ahora se han dado cuenta, ¿no? Es la Cámara de Comercio de Estocolmo. Como la Cámara de Comercio de Estocolmo está dentro de la Unión Europea, tiene que aplicar el derecho de la Unión Europea, ahí no van a cobrar nunca un laudo seguro. Los que fueron más listos y se fueron al CIADI, ¿no? al Fondo Monetario Internacional en Washington, ahí sí. Y por eso hay un juez de Washington que está a punto de embargarnos algunos bienes extranjeros. En Nueva Zelanda estuvieron a punto de bloquear 2 fragatas españolas que habían ido a unas maniobras porque una empresa era neozelandesa y dijo, este es el bien que yo quiero que me cobran. Algún valor económico tendrán que tener 2 fragatas del ejército español. Bueno, resumiendo, ya acabo y muchas gracias por el tiempo extra. La responsabilidad de Estado legislador por leyes válidas existe. No es una cuestión simplemente doctrinal. Hay en España ejemplos. Decía el profesor René Chapús que es un producto de lujo que no se puede utilizar todos los días. Y es así como ha sido en España. O sea, que yo sepa, ha habido 3 supuestos en los que con plena justicia material se ha indemnizado. Y son diferentes a lo que pasa, por ejemplo, con lo de la plusvalía. Aquí no se trata de que los efectos de la ley, por ejemplo, el decreto ley 9/2003, de darle digamos, un recorte de 1.700 millones, se le devuelva por la responsabilidad patrimonial. No, no. Se trata de que haya unos daños singulares o que se haya generado una confianza legítima que eso obligue a indemnizar. Y eso pues pasará en muy pocas ocasiones. O sea, yo estaría muy tranquilo si la responsabilidad me llega por leyes válidas, porque serían casos muy contados. Si fuera por leyes inconstitucionales, pues ahí depende un poco de cómo vaya. Y la última reflexión, y de verdad que termino, claro, aquí yo siempre que pienso elucubro sobre esto, se me vuelve siempre la imagen de Islandia. ¿Y qué tiene que ver Islandia con las renovables? Cuando fue la quiebra del sistema financiero islandés, los islandeses dijeron, vamos, ayudada por el sistema financiero, vamos a indemnizar solo a los islandeses. Y de todos los que hayan puesto dinero aquí, porque era un pseudo paraíso fiscal, se quedaron sin dinero. Nosotros somos los anti-islandeses. Estamos indemnizando a los extranjeros y los nacionales, que se supone, ¿no?, que el Estado español es a los que tiene que atender a su interés general, se han quedado, por decirlo de una forma gráfica, ¿no?, con la boca abierta, ¿no? Bueno, aquí lo que ya está la reflexión de verdad final es que para esto no está la responsabilidad del Estado legislador. La responsabilidad del Estado legislador, en el caso de leyes válidas, está para supuestos muy singulares de daños que sean sacrificios especiales, que entonces haya, digamos, un elemento de justicia material o cuando ha habido una quiebra de la confianza legítima. Fuera de esos supuestos, la responsabilidad del Estado legislador es que no tiene virtualidad. Por eso yo nunca entendí mucho la crítica que me hacía el profesor García Enterría, que decía que pereciera el mundo y que se hiciera justicia, ¿no? Si yo decía que no se tenía que indemnizar a los funcionarios, como también pienso, aunque sea una injusticia, que tampoco había que indemnizar a los propietarios de las instalaciones de energía renovable por la vía de la responsabilidad del Estado legislador. ¿Cabría alguna solución? Jurídicamente, como hay muchos abogados en España, y muy listos, ha habido algún intento de interponer un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, lo que ha dicho, como haría cualquier órgano judicial con todo de frente, ha dicho, bueno, es que hay laudos que son favorables y laudos que son desfavorables. ¿Por qué te voy a pagar el favorable? O sea, que eso no ha tenido ninguna prosperidad. Desde el sector de las renovables sí se ha intentado impulsar, con muy poco éxito, la posibilidad de que se aprobara un decreto ley para que se compensara. Eso sí que se ha intentado, pero claro, ¿quién va a soltar 1.700 millones de euros, ¿no?, si tenemos que hacer tantos gastos, ¿no? Y algunos incluso parece que nos van a incluso hacer una especie de chantaje si no los cumplimos, ¿no? Bueno, yo creo que con esto un poco era la visión que yo quería darles de la responsabilidad del Estado legislador, que no solamente fue mi tesis doctoral, sino que además es una figura jurídica que tiene virtualidad dentro del ordenamiento jurídico español. Muchísimas gracias por la atención.
Pues muchísimas gracias, Roberto. A mí me ha parecido estar escuchando a Santiago Muñoz Machado por el nivel de exposición y de profundidad, de verdad. O sea, es un gran investigador y un gran expositor, lo acaba de demostrar. Bueno, pues el postre que tenemos no puede ser mejor, ¿eh? Bueno, yo te decía que he coaccionado a los dos anteriores intervinientes diciéndole que tenían 17 minutos, era mentira. Yo eso lo he hecho como hago con mi hijo mayor, a quien saludo desde aquí, al que le digo siempre que vamos a comer media hora antes de la hora que yo quiero comer, porque claro, es la forma de comer a una hora decente, si no es imposible. Por eso les he dicho que, pero en realidad yo creo que con que terminemos a la 1:30, Emilio, está más que bien. Tiene la palabra Emilio Guichot, director del Instituto Clavero Arévalo de Investigación. Pues muchas gracias en primer lugar a todos por estar todavía aquí, llevamos desde temprano, y desde luego muchas gracias a mi compañero Jesús Jordano, director de la revista, y a Pepe Luiza, director del Instituto de Administración Pública, que son los artífices de esta jornada, a las que no les doy las gracias al director del Instituto Clavero porque quedaría mal, pero también por justicia, porque, por decirlo todo, nosotros hemos puesto los medios materiales, financieros, quiero dar las gracias a López Lara, nuestra maravillosa administrativa, pero no hemos nosotros puesto ni una coma en el programa, que es obra y mérito de los organizadores, por así decirlo, originales. Hasta tal punto no hemos puesto una coma en el programa que yo no sabía a qué hora acababa esta mesa redonda. Había previsto una intervención un poco más larga, aunque la generosidad ya del director de la jornada de Jesús, pues bueno, más o menos ha quedado un término medio entre lo que yo pensaba y la media hora que me ha dado. Es cierto, como dijo Jesús en la presentación, que le voy a hablar de un tema al que de una forma u otra no he abandonado en 30 años. Me ha durado más que mis anteriores relaciones sentimentales, o incluso que de lo que dura la actual. Espero que esa llegue a durar más de 30 años de toda la vida. Pero ha sido así porque, como ha dicho también mi compañero Roberto, los temas de tesis nunca se terminan. También por algo que ha salido en una intervención, la del compañero Tomás Cano, y es que con el profesor López Menudo y con el profesor Juan Antonio Carrillo, que no se ha ido por no escucharme, sino porque tiene ahora una revisión de exámenes, pues tuve la fortuna, cuando empezaba prácticamente en mi carrera universitaria, hace ya, pues se acerca a los 30 años, en 1997, de asumir un compromiso de seguimiento de la sentencia, en este caso de responsabilidad. Por lo tanto, no hay un año que me abandone de forma además periódica y recurrente este tema. Bien, los 10 minutos de recorte respecto a lo que iba a contarles los voy a hacer no hablándoles nada, salvo en lo imprescindible, de la responsabilidad de la propia Unión Europea por daños. Aquí voy a hablarles de la responsabilidad del legislador español por actuaciones contrarias al derecho de la Unión Europea. Principio el de responsabilidad de los legisladores nacionales por infracción del derecho de la Unión Europea, que no está reconocido en los tratados y que ha sido una creación jurisprudencial, algo tan contundente como nada más y nada menos que condenar a los legisladores de los estados soberanos. No fue tan fácil porque, fíjense, si tenemos Unión Europea de los años 50, no se reconoció de forma expresa hasta los años 90. Es decir, que tuvieron que pasar casi 40 años para que el Tribunal de Justicia se atreviera a sentar este principio. Y lo sentó, y esto conecta con la magistral ponencia con la que hemos iniciado esta sesión del profesor Luis Martín Rebollo. Lo inició desde la propia lógica jurídica liberal de que reconocimiento de un derecho y garantía de resarcimiento en caso de vulneración son la esencia del derecho. Y por eso no tenía que extraerlo, consideró el Tribunal de Luxemburgo, de ningún precepto concreto del tratado, sino, por así decirlo, de la propia cláusula de Estado del Derecho. Es verdad que le añadió que la responsabilidad puede actuar además como un mecanismo de garantía de la eficacia de la normativa comunitaria. Como te voy a condenar en daños si no cumples,
y fíjense que el primer caso fue la omisión de transponer directivas por parte de Italia, que era recalcitrante en la materia, pues añadió ese requisito un poco espurio, si quieren, o al menos ajeno a esa lógica liberal de la garantía del derecho, como fundamento del mismo. Bien, eso se hizo a principios de los 90 y el razonamiento era tan puro como el que les he contado. Su consecuencia en términos de régimen jurídico era que, constatada la infracción jurídica y la producción de un daño y la relación de causalidad, había derecho a ser indemnizado. No obstante, a mediados de los 90 se produjo un giro en esta jurisprudencia que le tengo que contar porque si no, no se podría entender nada de lo que le voy a hablar ahora de nuestro propio régimen legal de acogida de estos principios. Y es que, planteado un caso en que la responsabilidad ya no era por omisión de transposición, sino eran leyes aprobadas por el Parlamento británico y por el Parlamento alemán, los estados se personaron, no solo los estados en cuestión, sino varios estados se personaron defendiendo lo siguiente: no nos puede aplicar a nosotros un régimen de responsabilidad objetiva en el sentido que se utiliza en el resto de Europa, salvo en España, es decir, por mera ilegalidad, mientras que cuando se trata de la responsabilidad de la propia Unión Europea, de sus instituciones, usted ha venido estableciendo un régimen, usted, Tribunal de Justicia, ha venido estableciendo un régimen en que cuando se trata de enjuiciar medidas normativas, no basta con la mera ilegalidad, sino se exige una ilegalidad grave o, en los términos del Tribunal de Justicia, que aparecen ahora en nuestra Ley 40/2015, una violación suficientemente caracterizada de una norma que tenga por finalidad atribuir derechos. Y eso, si lo ven en el punto 5 del artículo, en el apartado 5 del artículo 32, es lo que luce ahora en nuestra ley. La expresión un poco ajena a nuestro lenguaje jurídico, violación suficientemente caracterizada, bueno, era una traducción directa de la doctrina francesa que, sobre todo en los tiempos en que se forjó esta noción aplicada a las instituciones, pues saben, era el sistema más influyente, incluso también la lengua de manejo en el tribunal, y sigue siéndolo, por cierto, de uso cotidiano. Bien, por tanto, a partir de mediados de los 90, no toda infracción del derecho de la Unión Europea, y aplicado a nuestros supuestos si quieren, no toda ley contraria al derecho de la Unión Europea cuya aplicación haya causado daños, da derecho al resarcimiento. Solo cuando no solo es una ilegalidad, sino que es una ilegalidad grave, suficientemente caracterizada. ¿Y qué se entiende por tal? Pues es en realidad un requisito de apreciación variable, porque depende de la discrecionalidad que tuviera el Estado cuando cometió la infracción. Discrecionalidad entendida como el poder discriminar, la claridad del Estado del Derecho, poder discriminar si esa ley que estaba aprobando era o no contraria al derecho de la Unión Europea. Si vulneraba un principio firmemente asentado, como el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad, que era el caso enjuiciado en ambos supuestos, en la sentencia de Brasserie du Pécher Factor Time, pues es un principio tan sólidamente asentado que cualquier infracción había de considerarse como suficientemente caracterizada, como una infracción grave. ¿Y qué habría de entenderse por, y se sigue entendiendo como una norma que tenga por objeto conferir derechos a los particulares? Pues se ha interpretado por el Tribunal de Justicia como que una mera infracción de normas de procedimiento o de normas de reparto competencial, cuando la medida en sí, en su aspecto sustantivo, sí es compatible con el derecho de la Unión, no genera derecho a indemnización. Principio este, por cierto, que es un principio común a los derechos nacionales. Unos actúan sobre la causalidad, otros lo expresan así, ese requisito está tomado del derecho alemán de la responsabilidad, pero el fondo de la decisión el fondo del principio es ese, solo infracciones sustantivas. Bien, pues ese fue el principio sentado en los 90 y sigue siendo así, ese es el régimen de responsabilidad por infracción del derecho de la Unión Europea. Pero ese régimen tenía, digo bien, dos matices fundamentales, y es que, dijo el Tribunal de Justicia en esa sentencia de 1996, estaba sometido al principio de equivalencia y al principio de efectividad. El principio de efectividad significa que en aquello no regulado por el derecho de la Unión Europea, el derecho que estaba sentando en ese momento el Tribunal y que se refería a requisitos de fondo, los requisitos procesales
que pusiera el ordenamiento nacional no podían hacer difícil o imposible obtener indemnización, lo cual, por cierto, podría llevar, no lo ha enjuiciado todavía el Tribunal de Justicia, a pensar si el plazo breve, como ha dicho el profesor Tomás Cano, de 1 año para solicitar la indemnización de daños es excesivamente breve y, por tanto, contrario al principio de efectividad. Pero el otro principio del que quiero hablarles, porque es sobre el que se ha producido una implosión, es el principio de equivalencia. Dijo el Tribunal de Justicia, y en esto les voy a leer literalmente lo siguiente: las condiciones de fondo y de forma establecidas por las diversas legislaciones nacionales en materia de indemnización no pueden ser menos favorables que las referentes a reclamaciones semejantes de naturaleza interna. Los requisitos, por tanto, que fija el Tribunal son necesarios y suficientes, sin excluir que con arreglo al derecho nacional el Estado pueda incurrir en responsabilidad en virtud de requisitos menos restrictivos. Por tanto, el Tribunal había fijado unos requisitos mínimos, violación suficientemente caracterizada de una norma atributiva de derecho, pero si el derecho nacional para reclamaciones semejantes, para leyes contrarias a la Constitución, en lo que ahora nos interesa, era más generoso, había que extenderle esa generosidad también cuando se trataba de leyes que vulneraban el derecho de la Unión Europea, para que el ciudadano no sintiera que cuando se vulnera el derecho de la Unión Europea tienen menos garantías que cuando se vulnera su propio derecho nacional. Así fue entendido, les diré, por la generalidad de la doctrina, por las sentencias posteriores. ¿Y qué ocurrió en España? Pues en España ocurrió que hubo una reticencia del Tribunal Supremo a aplicar ese principio de equivalencia. Consideró que cuando se reclaman daños derivados de la aplicación de una ley contraria al derecho de la Unión Europea, no estamos ante una reclamación equivalente a cuando se reclaman daños por una ley contraria a la Constitución, de lo que nos ha hablado mi compañera Consuelo Alonso. Considero que no es semejante porque la posición del ciudadano no es la misma, porque cuando reclamo daños derivados de una ley contraria al derecho de la Unión Europea, el Tribunal Nacional puede efectivamente inaplicar la ley nacional, porque saben que los jueces nacionales son jueces del derecho de la Unión Europea y tienen esa competencia, en su caso, si lo consideran necesario, elevando una cuestión perjudicial al Tribunal de Luxemburgo. Mientras que, en el caso de una ley inconstitucional, ningún tribunal puede dejar de aplicarla, solo el Tribunal Constitucional. Bien, eso se basó el Supremo. Es verdad que es una diferente posición procesal del ciudadano en uno y otro caso. Bueno, eso llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y no compró, por así decirlo, el argumento del Tribunal Supremo. Dijo que se trata en ambos casos de daños derivados de aplicaciones de leyes y, por tanto, que no hay elementos diferenciales sustantivos para discriminar en uno y otro caso. De tal forma que en esa sentencia, una sentencia que se llama Transportes Urbanos, a partir de esa sentencia, incluso en la resolución de ese mismo caso en el que se había elevado cuestión prejudicial, el Tribunal Supremo comenzó aplicando el principio de equivalencia. Pero no lo aplicó a los requisitos de fondo, sino solo a los requisitos procesales. Consideró, por tanto, que tenía que rectificar su doctrina, conforme a la cual el que quisiera obtener un resarcimiento de daños por la aplicación de una ley contraria al derecho de la Unión Europea tenía primero que haber intentado lo que podemos llamar a partir de ahora, de aquí, la tutela primaria. Primero ir contra el acto de aplicación y si no había logrado por esa vía que su daño quedara resarcido, solo entonces podía reclamar daños y perjuicios. Bien, tuvo que rectificar esa doctrina porque eso no se exigía para los casos de leyes inconstitucionales y por el principio de equivalencia. Sin embargo, siguió considerando que no tenía que aplicar el principio de equivalencia para los requisitos de fondo y esto era fundamental porque si han seguido atentamente, que seguro que sí, la ponencia de mi compañera Consuelo Alonso, en el caso de las leyes inconstitucionales no se exige que sea una inconstitucionalidad grave. Desde el punto de vista de la antijuridicidad, basta la declaración de inconstitucionalidad. Por tanto, si se aplicaba el principio de equivalencia, tampoco se podía exigir que la ley contraria al derecho de la Unión Europea lo fuera de una forma manifiesta o grave. Bastaría cualquier ley contraria al derecho de la Unión.
aplicado, por tanto, el principio de equivalencia, tenía un gran potencial en materia de infracción del derecho de la Unión Europea. Bien, ¿qué ha pasado? Pues ahí, bueno, lo que ha pasado por parte del legislador, pues ahí lo tienen en el apartado quinto, que cuando llegó la Ley 40/2015 y al calor de las reclamaciones del céntimo sanitario masiva, el legislador intentó el cierre mayor que se le ocurrió a las posibilidades de obtener indemnización por la aplicación de leyes. Fueran leyes contrarias a la Constitución, de esas no les voy a hablar nada, ya les han hablado, como de leyes contrarias al derecho de la Unión Europea. Pero en este segundo caso el cierre fue aún mayor, porque si ven la letra del artículo 5, prescinde por completo del principio de equivalencia. Está exigiendo esos requisitos de violación suficientemente caracterizada, norma atributiva de derechos. No solo eso, sino que si leen los requisitos ahí fijados y fijados también en el 34, exige además que se hubiera alegado la infracción del derecho de la Unión Europea posteriormente declarada, que hubiera si van al apartado 6, que se reclamaran los daños a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de la sentencia del Tribunal de Justicia que declare esa infracción. Bueno, como ha dicho el profesor Jesús Jordano, pues no tuvo mérito alguno porque era evidente muchos de los defectos y, por supuesto, no solo yo, sino personas que nos dedicamos a ese tema, lo pusimos de relieve. Ese artículo tenía grandes defectos que han sido señalados por una sentencia fundamental del año 2022, de 28 de junio de 2022, Comisión contra España, cuyo leitmotiv principal para declarar que este régimen es contrario al derecho de la Unión Europea tiene dos leitmotiv. El primero, que la responsabilidad no siempre se ajusta a ese presupuesto. La responsabilidad derivada de una infracción del derecho de la Unión Europea no siempre es por un acto de aplicación de una ley. Para empezar, porque hay muchas leyes que son autoaplicativas, que no requieren de la intermediación de la Administración para generar pues, derechos y obligaciones. Y en segundo lugar, porque como los jueces nacionales son jueces del derecho de la Unión Europea, no es necesario ni es un requisito que haya un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eso es un desconocimiento burdo de derecho de la Unión Europea, parte general del grado en derecho. Bien, a partir de ahí el régimen se cae. El Tribunal de Luxemburgo pues señala, por tanto, que ese régimen no garantiza el principio de indemnidad del ciudadano conforme a su jurisprudencia. Además, y si corremos hacia adelante, pues señala que aquí lo tienen, que quién es un legislador nacional para limitar el alcance de los daños a los de los últimos 5 años, si el Tribunal de Justicia asegura una reparación integral del daño. O quién es para decir que salvo que el Tribunal no disponga otra cosa, cuando la regla general en el derecho de la Unión Europea es precisamente la contraria, que solo cuando el Tribunal de Justicia modera el alcance de su sentencia no tienen efecto desde el inicio de la aplicación de la norma contraria a la misma. Bien, esta sentencia, sin embargo, tiene 2 puntos cuestionables para mí, sobre los que le voy a hacer mi valoración final. El primero de ellos es que considera que no es contrario al derecho de la Unión Europea, aunque por supuesto no es un requisito exigible por el mismo, esto de que el ciudadano haya ido contra el acto de aplicación antes de reclamar. Es que haya intentado lo que antes llamé la tutela primaria. La secundaria sería la responsabilidad, la primaria sería la anulación del acto. Que eso no es que es una posibilidad que puede contemplar el derecho nacional, sobre la que no se ha pronunciado para descartarla ni para imponerla el Tribunal de Justicia. Claro, si lo ha encuadrado, ha dicho, primero, eso solo se puede exigir
si ha habido un acto de aplicación, porque si es una ley autoaplicativa no se puede exigir, aunque hay que decir que el Tribunal Supremo considera también que las autoliquidaciones entran dentro de este requisito. Es decir, que si yo confío en que mi legislador pues, está aprobando leyes que no son contrarias al derecho de la Unión Europea y autoliquido mi impuesto, tengo que darme cuenta posteriormente que pues, esa ley que en cumplimiento de la cual he hecho mi liquidación de impuestos puede ser contraria al derecho de la Unión Europea y en los 4 años que tengo para pedir la devolución de ingresos indebidos actuar por esa vía, algo que me parece muy discutible. En segundo lugar, también ha dicho el Tribunal de Justicia que habrá de ser interpretado la legislación española como que no exige agotar todos los recursos judiciales para entender que se ha actuado frente al acto, sino un recurso judicial. Y bueno, en esto el Tribunal Supremo, como bien ha explicado Consuelo Alonso, ha sido todavía más generoso, haber puesto en marcha el mecanismo de la revisión de oficios de actos nulos solicitándolo. Y en tercer lugar ha dicho, tampoco se puede pedir a los dañados que acierten en el argumento que después el Tribunal Supremo o el Tribunal de Justicia van a retener en el argumento de por qué es contrario al derecho de la Unión Europea. Han tenido sencillamente que ir contra el acto por algún argumento, aunque no sea finalmente retenido. Ahora les diré lo que pienso yo de eso. Este mantenimiento de la exigencia del recurso a la tutela primaria, de intentar ir contra el acto de aplicación como condición para después poder reclamar, ha sido defendido en España por parte de la doctrina. Aquí no hay unanimidad en absoluto en la crítica, por doctrina pues, importante y relevante. Lo fue defendido antes, cuando lo impuso la ley, tras la condena. Bueno, yo soy contrario a ese requisito. En los 6 minutos que me quedan, me da tiempo a decirle. Me parece irrazonable exigir a cualquier ciudadano que haga impugnaciones preventivas de actos de aplicación de la ley, con el colapso, además, por cierto, para la justicia que supone, que pueda tener que presumir que una ley es inconstitucional o, en lo que ahora me atañe a mí, contraria al derecho de la Unión Europea. Por cierto, cuando eso lo descartó desde el principio de su jurisprudencia el Tribunal Supremo, dijo, ningún ciudadano puede ser obligado a presumir que una ley va en contra de la Constitución. Le pareció una irracionalidad jurídica. Es más, en el derecho de la Unión Europea, en las reclamaciones contra las instituciones, se han manejado a veces ese argumento, si el perjudicado intentó defenderse, pero nunca como una condición de procedibilidad para accionar, sino a la hora, en su caso, de moderar o de estimar una concurrencia de culpas, solo en ese sentido. Bien, en segundo lugar, para ajustarme al tiempo, como ven, hay una nueva interpretación del principio de equivalencia, o como ven, no, como les voy a decir, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sorpresivamente para la Comisión Europea que demandó a España, sorpresivamente para la propia defensa del Reino de España, para toda la doctrina del derecho de la Unión Europea, no española, sino europea, pues ha dado un giro al principio de equivalencia. Ha considerado ahora que el principio de equivalencia no se aplica a los requisitos de fondo, sino solo a los requisitos procesales. Y, por tanto, que aunque el derecho nacional sea más generoso, nuestro derecho de responsabilidad por leyes inconstitucionales, eso no obliga a extender esa generosidad a la responsabilidad por leyes contrarias al derecho de la Unión. No ha explicado el porqué. Ha dicho que dijo en su primer razonamiento que era requisito necesario y suficiente, pero no ha explicado por qué eso no entra en contradicción con su... Por eso se lo leí. Con eso de que las condiciones de fondo y de forma, si son más generosas, habían de extenderse. Así que ha sido un auténtico giro imprevisto, una revolución al entendimiento del principio de equivalencia. Bien, en los 4 minutos que me quedan voy a concluir, también en línea con lo que han hecho mis compañeros, sobre hacia dónde debía irse, porque lo que sí está claro ya es que este artículo es contrario al derecho de la Unión Europea, en lo que tras el pronunciamiento de 2022. Y mi pregunta es si vamos hacia deberíamos ir a una revisión al alza o a la baja de la garantía indemnizatoria en los casos de leyes contrarias al derecho de la Unión Europea que causan daño.
¿Qué consecuencia va a tener esta sentencia o puede tener esta sentencia del Tribunal de Justicia en los requisitos sustantivos de la responsabilidad del legislador nacional en España y en otros, por supuesto, y en otros países? Porque esto es una sentencia de Luxemburgo que fija doctrina general respecto al principio de equivalencia. Bueno, a mí se me antoja difícil que los legisladores estatales vayan a decidirse a tirar piedras contra su tejado y a ir más allá de esos requisitos que ahora el Tribunal de Justicia considera necesarios. La violación suficientemente caracterizada. Si un legislador nacional le acaba de mandar, bueno, hace 3 años, el Tribunal de Justicia el mensaje de que puede quedarse en la exigencia de ilegalidad grave, pues preferirá quedarse en esa exigencia y no ser más generoso y tener que indemnizar con mayor alcance. ¿Y qué hará el legislador español? Pues bueno, no descarten que el efecto sea boomerang en sentido contrario, que si reforma este artículo comience a exigir que en las leyes contrarias a la Constitución también haya de producirse una infracción suficientemente caracterizada para dar derecho a indemnizar. Porque les diré que hay un sector de la doctrina, bueno, no hablo ya del profesor García Enterría o de Alejandro Nieto, sino de la doctrina actual, que es muy reticente a la responsabilidad del legislador por leyes inconstitucionales y también por leyes contrarias al derecho de la Unión Europea. Así que tal vez la tendencia, con este aval, por así decirlo, del Tribunal de Justicia, sea una mayor cerrazón del sistema. Yo, desde luego, dado que tengo mis 2 minutos de gloria, me opongo a ella. Yo creo más en lo que ha dicho el profesor Luis Martín Rebollo, en lo que ha dicho el Tribunal Supremo y en lo que dijo el Tribunal de Justicia en los años 90, cuando de la nada obligó a los legisladores a indemnizar, en que una declaración de inconstitucionalidad o una declaración de contrariedad al derecho de la Unión Europea encierra, por definición en sí misma, hablo de la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo, como consecuencia de la vinculación más fuerte de la Constitución, el mandato de reparar los daños y perjuicios concretos que su aplicación puede haber originado. Y que solo, como también ha dicho nuestro Tribunal Supremo, solo en circunstancias singulares de clara y relevante entidad podrían, en una hipótesis que no es descartable, llegar a explicarse y justificarse una afirmación contraria, y que esa limitación, en su caso, respecto a las reclamaciones nacionales, debería venir del Tribunal Constitucional, porque además está totalmente ligada a los efectos de su sentencia, y que en el Tribunal, y que respecto al derecho de la Unión Europea debe ir ligada al Tribunal de Justicia, que es el que ha amparado solo en supuestos absolutamente excepcionales esa posibilidad. Se podrá decir, bueno, pero ¿y esto no es un riesgo para las finanzas públicas? Es que cuando hay una ley contraria al derecho de la Unión Europea o contraria a la Constitución, que puede afectar a miles o a millones de personas y que se declara posteriormente contraria al derecho de la Unión o a la Constitución, no puede generar en concepto de reclamaciones una situación insostenible para las finanzas públicas? Pues bueno, yo creo, les puedo decir que además de la admisión de este portillo último para esos casos, les puedo decir que llevamos 35 años de jurisprudencia del Supremo por leyes inconstitucionales y no ha ocurrido eso en absoluto. En absoluto. No ha habido ningún problema financiero para hacer frente a las no tantas y no tan cuantiosas demandas de indemnización. Porque lo que ha ocurrido además, por cierto, y con eso ya termino para de verdad cumplir con el horario, lo que ha ocurrido en realidad, tanto respecto a las leyes contrarias al derecho de la Unión Europea, como, si me permite Consuelo, sobre el supuesto de las máquinas recreativas, como en las leyes contrarias a la Constitución, es que en la inmensa parte de los casos el tipo de daño ha sido un ingreso indebido, ha sido la imposición de tributos que posteriormente se declaran contrarios al derecho de la Unión Europea o contrarios a la Constitución. Y lo que hay es una devolución de unos tributos indebidos, en realidad. Esa es la acción que se reclama, que tiene además su vía propia, que no es la de la responsabilidad. Bueno, no quiero abusar de ustedes. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, pues enhorabuena también al tercer ponente de la mesa.
yo creo que si alguien en el público quiere hacer una pregunta, es el momento. ¿Alguien quiere aportar una pregunta-afirmación? Una pregunta auténtica. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Alguien quiere decir algo? Pues, ¿alguno de los ponentes quiere matizar a sus coponentes? Pues, la verdad. No, pues mañana tienen ustedes un programa espectacular. No digo que el de hoy no lo haya sido, que ha sido, pero vamos, tenemos a Manuel Rebollo ya aquí presente con nosotros, a la presidenta del Consejo Consultivo, vamos, están juristas de primera línea. Viene Josep Ramón, presente en el público, Elisa Pérez de los Cobos, viene César Tolosa, que es magistrado del Tribunal Constitucional. Yo creo que nos honra con su... Vamos, y que Dios me perdone, el mejor magistrado que ha habido en el Tribunal Supremo. Vamos, uno de los mejores magistrados del Tribunal Supremo. Ya lo verán ustedes mañana. Pues, bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Y un abrazo muy grande. Espero que no hayan sido damnificadas sus neuronas en exceso. Mañana tienen que estar aquí, para que viene la continuación del programa. Venga, un abrazo muy grande, hasta mañana. A las 9:30 empezamos.